Buenos días, hermanos y hermanas de la parroquia Cristo Rey y de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy, esta reflexión de los domingos, quiero que se haga como una oración que vamos haciendo al escuchar el Evangelio y al escuchar la reflexión, vayamos haciendo oración. Fíjense, en los últimos meses el COVID-19 se convirtió en una pandemia mundial y los países se vieron obligados a tomar medidas radicales para frenar la propagación de la infección. Me gustaría a mí poder decir que mi primer impulso ha sido orar, pero probablemente sería más honesto decir que he estado pendiente de las noticias y de mis redes sociales más que nunca. La crisis es tan grande y tangible que nos hace sentir impotentes, pero tal vez cuando más débiles nos sentimos es cuando es más fácil reconocer nuestra necesidad de orar. La oración es la forma en que demostramos nuestra creencia y confianza en que Dios tiene el mundo entero en sus manos. Se nos dice en la carta a los Filipenses: en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no debe ser nunca el último recurso del pueblo de Dios. Por el contrario, debe ser nuestro primer punto de acción. Por eso es que le digo que toda la reflexión sea, y la lectura del Evangelio también sea, un orar y un encontrarse con nosotros mismos. Y para eso viene muy bien el Evangelio de hoy. Y el Evangelio de hoy, de este domingo décimo noveno del tiempo ordinario, está tomado de San Mateo. Y dice así: en aquel tiempo, después de saciar a la gente con los panes y peces, Jesús mandó a los discípulos subir a la barca y adelantarse, mientras él despedía a la multitud. Después subió al monte para orar y al anochecer estaba allí solo. La barca ya se había alejado mucho y era sacudida por las olas, pues el viento era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a los discípulos caminando sobre el mar. Al verlo se asustaron, creyendo que era un fantasma, y se echaron a gritar. Jesús de inmediato les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro entonces le dijo: «Si tú eres Señor, mándame ir sobre ti caminando sobre el agua». «Ven», le respondió Jesús. Pedro salió de la barca y se puso a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo y al comenzar a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió la mano, tomó la de Pedro y le dijo: «¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?». Ambos subieron a la barca y el viento se calmó. Y los discípulos lo adoraron diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Hermanos, hermanas, como ustedes saben, yo siempre me gusta ponerle a la reflexión un nombre y quisiera que ustedes también buscaran qué nombre ponerle al Evangelio que vamos a ir meditando sobre estos domingos siguientes, ¿no? Para hacer la oración. A este domingo yo le he puesto aprender a confiar
a pesar de la trampa del miedo. Hoy reflexionamos sobre la manifestación de Jesús caminando sobre las aguas hacia sus asustados discípulos en la barca zarandeada por el viento y las olas. Es Pedro quien quiere ir hacia Jesucristo, pero se hunde por miedo y grita: «Sálvame, Señor». Se trata de un pasaje evangélico que nos invita a aprender a confiar en Jesucristo en medio del agitado mar que zarandea nuestra vida personal y la vida de la iglesia. El miedo, la trampa del miedo. En el relato evangélico de este domingo aparecen 3 momentos en que el miedo se apodera de los discípulos. Primero, cuando deben atravesar la tempestad en su frágil embarcación que es zarandeada de un lado para otro por la furia de las olas y el viento. Segundo, cuando Jesús se acerca a ellos caminando sobre el mar y creen estar en presencia de un fantasma. Y tercero, cuando Pedro va hacia Jesús y comienza a hundirse en las aguas agitadas. La trampa del miedo acontece siempre que ante la ausencia o pérdida de aquello que consideramos nuestras seguridades, nos paralizamos. La inseguridad nos deja incapaces de actuar y por lo tanto quedamos a merced de las circunstancias externas. El miedo es sin duda el principal obstáculo para vivir el Evangelio. La inseguridad y las dudas nos paralizan e impiden que demos los pasos necesarios para acoger a Jesucristo, confiar en Él y seguirlo. Con el miedo nos vamos quedando atrapados en nuestras seguridades aparentes y llenos de temor por no perderlas. Miedo al futuro, miedo a perder la estima de los otros, miedos al que dirán, miedo a enfrentar los inevitables conflictos, miedo al fracaso, miedo a dar la cara. Y así podríamos ser una larga lista que cada uno podrá seguir completando con los temores que rondan su vida. Cuando nos zarandean los temporales, tendemos a pensar que Jesús está ausente. Y nos llenamos de miedo cuando sentimos que el mundo se nos viene encima. Pensamos que la iglesia, la barca de los apóstoles, se hunde o que nuestra propia vida carece de sentido. Allí, en esos momentos, en medio del temporal, Jesucristo se manifiesta y nos dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. La seguridad y la paz que Jesucristo quiere comunicar a los suyos no es la ausencia de temporales que zarandean la vida de cada uno y de la iglesia, sino que es su presencia cercana, llena de novedad y poder en medio del temporal, ayudándonos a enfrentar las fuerzas que nos zarandean para poder llegar a buen puerto. Jesucristo, con su presencia, comunica a los suyos confianza y seguridad. Él nos dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Es lo que le ocurre a Pedro, que confiando en Jesús se acerca a Él, hasta que la duda de la palabra que Jesucristo le ha dicho, ven, él duda.
y con la duda pierde la seguridad y confianza que Jesús le había dado. Se quedó solo con sus fuerzas y con el lastre del miedo que lo arrastra hacia el fondo. Entonces es cuando brota de Pedro el grito de la fe. ¡Sálvame, Señor! Es un grito que no tiene nada que ver con la confianza en sí mismo, sino una total petición de ayuda a aquel que puede salvarlo. Así como Pedro, que pasando por la crisis de la duda, fue aprendiendo a confiar exclusivamente, a no confiar exclusivamente en sus propias fuerzas, sino en Jesucristo, que es el que le da la salvación. Así nuestra propia experiencia de fe va siendo purificada de nuestros temores y dudas cuando damos el paso a confiar en Jesucristo. Del mismo modo que Jesús ha comunicado confianza y seguridad a sus asustados apóstoles de la barca, ahora le dice a Pedro y a nosotros: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dejemos nunca de repetirlo. El miedo y la duda que insegurizan es el principal obstáculo para vivir el Evangelio. Es la confianza en Jesucristo la que vence los temores y dudas y nos capacita con su seguridad para seguirlo. Esa es la victoria de la fe que se expresa en reconocerlo a Él, como hicieron los apóstoles de la barca, y le dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ya no estaba la trampa del miedo, estaba la seguridad y la confianza que solo Jesús puede dar. Hermanos, hermanas, y vamos a terminar con una oración. Entonces, cerramos nuestros ojitos, agachamos nuestra cabeza y oramos así, de esta manera. Oremos por nosotros mismos, que somos consumidores de medios de comunicación y buscamos estar bien informados. Dios, ayúdanos a encontrar la información más útil para aprender a proteger a nuestras familias y a nuestras comunidades. Te suplicamos que nos ayudes a vencer la ansiedad y el pánico y que nos dé la fuerza para seguir las recomendaciones de seguridad, aun cuando ello implique un sacrificio personal. Te pedimos, Señor, también por las familias con niños pequeños en casa. Dios, ayúdale a las madres y a los padres a estar unidos en el cuidado de sus hijos. Dales paciencia y creatividad. Te suplicamos, Padre, protege a todos los niños del abuso y el maltrato. Te pedimos especialmente por los papás y las mamás solteros. Ayuda a otros a ver su necesidad y a extenderles una mano de ayuda. Así sea.